Hoy quiero compartirles un tema muy importante, viendo las noticias, viendo lo que pasa en el mundo, y no solo en el mundo secular, sino en el mundo cristiano también. Me dio en mi corazón una carga, de verdad, una carga por lo que está pasando. Y me puse a pensar en hombres de Dios y mujeres de Dios también, que la Biblia nos dice que ellos igual, en algún momento, sintieron esa carga por lo que pasaba. Y uno de ellos fue el profeta Elías. Por lo tanto, hoy te voy a predicar un poco de él. No solo de Elías, también mencionaré a David, a Gedeón, entre otros, pero en especial Elías. He titulado por eso mi predicación hoy, ¿dónde están los Elías hoy? ¿Dónde están los Elías hoy? Y por supuesto también podría preguntar, ¿dónde están las Déboras, las Esther, las Ruth, las mujeres valientes igualmente, las guerreras del reino de Dios? En Primera Reyes 19:10 está el texto que quiero comenzar a usar. Es el caso de Elías. Y Elías dice esto: he sentido celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué sintió Elías? Celo. ¿Qué es sentir celo? Es feo si no es bien dirigido, es cierto. Cuando es hacia cosas materiales, me da celo de que aquel tenga un carro mejor que yo. O me da celo cosas así. No es bueno. Pero Elías se refería al celo espiritual. Cuando te preocupa que otros amen más o le den más importancia a otras cosas o a otros personajes que a Dios. Ese es el celo sano, correcto. Es decir, no puede ser. Dios tiene que ser primero. Nadie más puede estar por encima de Él en la relación tuya y mía. Y eso es el sentido que el profeta sintió: celo por Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, ¿ves? A él le preocupaba, le daba carga que los hijos de Israel estuvieran descuidando el pacto. ¿Y qué es el pacto? Pues la relación con él. Es como una pareja de matrimonio, ¿verdad? ¿Qué hacen en el matrimonio? Un pacto. Y si alguno de los dos empieza a descuidar el pacto, ¿qué pasa? Se enfría el amor, no hay romance, no hay fidelidad a veces, no hay lealtad, no hay compromiso, si el pacto no está fuerte. Y igual pasa con la relación con Dios. Si tu pacto con Él no está fuerte, puede haber infidelidad espiritual, puede haber deslealtad espiritual. A eso se refiere el profeta. Dice, han derribado tus altares. Es que en aquella época, recuerde que los judíos no tenían templo, en la época de Elías por lo menos, no tenían templo todavía. Entonces ellos hacían altares por ahí, donde acampaban por diferentes partes, levantaban un altar. El altar no era de un dios falso, era un lugar donde sacrificaban un animal en honor a Jehová, y eso era un altar. Pero dice que habían derribado sus altares, matado a espada a los profetas. O sea, que también se habían puesto en contra de los profetas verdaderos, los de Dios. Y estaban atacando fuerte a los siervos de Dios y siervas. En cambio, estaban haciéndole el juego, siguiéndole la corriente a los falsos profetas, a los profetas de un Dios que se llamaba Baal en esa época. Entonces, eso hace que Elías diga, esto me preocupa. Y dice, solo he quedado yo. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, además de observar la caída espiritual de Israel, el profeta dice, hasta yo estoy en peligro.
He quedado solo yo. No sé si te has sentido alguna vez, por ejemplo, entre tu casa, en tu familia, si solo vos sos cristiano en tu casa, en tu familia, a veces dices, me quedé solo yo. Mis hermanos, mis hermanas, mi familia no quieren nada con las cosas de Dios. Estoy solo yo. A veces sucede a nivel de la familia, o vas al trabajo y te das cuenta que no hay compañeros, compañeras cristianas tampoco, que quieran amar al Señor, servir al Señor. No hay. Y entonces dices, ¿qué pasa? Me he quedado solo yo. Así se sentía el profeta. O sea, él veía una indiferencia espiritual en la gente de Israel que representa a los creyentes. Igual hoy día yo creo que hay una indiferencia espiritual en muchos creyentes, lamentablemente, a nivel mundial. Pero lo notamos a veces aún aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, hay esa actitud. Por eso el profeta estaba con una carga, Elías, y él necesitaba que Dios le hablara, que Dios le diera fortaleza. Y sí, en el versículo 18 de Primera Reyes 19, que estamos leyendo, Dios le habla a Elías. Y vea qué lindo lo que le dice. Le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dice a Elías, en otras palabras, Elías no está solo. Tú crees que está solo, pero hay un remanente fiel. ¿Usted ha escuchado esa frase? Un remanente. Un remanente es un grupo pequeño a veces de gente fiel. La iglesia debe ser ese remanente fiel. Debemos ser ese remanente fiel. Vos y yo, cada uno de nosotros, en un mundo donde hay una corriente opuesta a las cosas de Dios. Y le dice al profeta entonces, hay 7,000. Qué interesante, ¿verdad? El 7, siempre el 7 en la Biblia. El 7 representa siempre el número de Dios, lo que Dios hace completo, perfecto. Y dice, son 7,000, ¿sí? Ahora, recuerda, 7,000 en ese tiempo era muy poquito, comparado a los muchos miles, cientos de miles que ya habían en Israel. Entonces uno se pregunta, ¿y qué de los otros miles? ¿Sí? Habían otros miles que sí se doblaron ante Baal, que sí doblaron sus rodillas ante Baal. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra mirada en los fieles, no en los infieles, no en los que doblan sus rodillas a Baal, sino en los que son fieles al Señor. Que a veces oigo cristianos o gente que dice, ya no voy a la iglesia, yo me desanimo porque conozco mucha gente que son cristianos, dicen, pero andan en cosas que no están bien, están doblando sus rodillas a Baal. Pues no te fijes en ellos, fíjate en el Dios eterno primero, y fíjate en los fieles, en el remanente, en los que no doblan sus rodillas. ¿Conoces hermanos y hermanas en la iglesia que son así? Que no doblan sus rodillas ante Baal. Ahora usted me dirá, pastor, pero Baal ya no existe. Ya quisiéramos que no exista. No existe la estatua de Baal, pero el espíritu de Baal prevalece, sigue, porque Baal representa todo lo que se opone a Dios. Es el que le quiere hacer competencia al Dios vivo y verdadero. Es el que le quiere robar el culto a Dios. Y hoy día hay muchos por ahí que le quieren robar el culto a Dios. No usan el nombre Baal, pero le quieren robar el culto a Dios. Tremendo esto entonces. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, cuyas bocas no lo besaron. ¿Usted ha visto algunas sectas o grupos religiosos donde le dan hasta un beso al líder? A mí puede darme un beso aquí en la mejilla, un saludo cordial tal vez, pero es que yo he visto unos que le dan un beso en la mano y andan un anillo y le dan un beso al anillo.
Amén, qué lindo, hermana, así debe ser. Pero nada de dar besos de adoración, besos en ese sentido. No sé, en cada país tienen una frase diferente, pero en mi país decimos no vamos a solapar a nadie, solapar. Es decir, poner a alguien como que, a nuestros padres, sí, abuelos, sí, pero un beso de cariño, no un beso de adoración. Eso es el sentido en que lo hacían. En esa época sí besaban a Baal. Bueno, y en la religión donde estuvimos muchos de nosotros antes, cuando crecíamos, entrábamos al templo y le dábamos besos a imágenes de madera. Qué malo. Bueno, si usted lo ha hecho, en el pasado ya Dios lo perdonó, pero ahora no lo vuelva a hacer. Adore a Dios nada más. Dele un beso, pero así, Señor, para ti este beso. Mi Señor, mi Dios, el único que lo merece. Amén. Por eso sigue preguntando a Elías, ¿dónde están? Yo creo que Elías estaba celoso en el sentido bueno de la palabra, como dije, porque le molestaba el pecado del pueblo. A mí también me molesta el pecado. Como pastor me molesta el pecado del pueblo. No me molesta la gente, sino el pecado que hace la gente a veces. Es como hoy día que algunos nos acusan a los cristianos evangélicos de que somos haters, dicen en inglés, haters, que odiamos a las lesbianas, a los homosexuales, a los transgénero y a toda esa gente. Están equivocados. Bueno, al menos yo no, y no enseño eso aquí en esta iglesia. No odiamos a nadie, pero sí aborrecemos lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el estilo de vida contrario a lo que Él enseñó. Eso sí lo aborrecemos. Pero a la persona, sea lesbiana, transgénero, lo que quiera decir, le sentimos compasión más bien, porque está confundido, el enemigo le ha confundido en realidad. Entonces eso sentía Elías, una carga por este mundo, una carga. A veces nosotros igual, por la nación, sentimos una carga por la sangre que se está derramando. Hoy día oímos, ¿verdad? No sé esta semana, cuántos tiroteos por ahí, más en algún lugar, en escuelas, en las calles, en lugares públicos, tiroteos por todo lado. Ni qué decir de los abortos, ¿verdad? Que pasaron leyes en este país para que se disminuyera la fecha en que alguien o una mujer, una muchacha quiere hacer un aborto, pero ¿qué hacen? Se van a otros estados donde sí se los permiten y siempre hay abortos. Y un aborto es un crimen. Como cristianos no apoyamos eso tampoco. Entonces Elías está en contra de todo eso. ¿Qué es adorar a Baal? Pues es seguirle el juego a todas esas ideas, todas esas influencias pecaminosas que el mundo tiene hoy día. Y Elías se preguntó, en otras palabras, ¿qué pasa? ¿Dónde están los líderes piadosos, de corazones quebrantados? ¿Dónde están los que creen en la santidad hoy día? Los predicadores que desde un púlpito todavía hablan de santidad. Mire, yo aquí no tengo un templo de miles de personas, ¿sabe por qué no? Porque no predico de prosperidad ni de profecías y de cosas como eso. Si no, créame, aquí tendría el templo lleno, si le predico de todo eso. Si fuera un motivador, si nada más le estoy dando mensajes de motivación, tendría el templo lleno y el YouTube con miles de seguidores y todo eso. Pero, tristemente, si queremos predicar santidad, no vamos a caerle bien a todo el mundo. Y nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, predica santidad como una doctrina fundamental que tiene que volver. El profeta Elías, eso es lo que estaba inquieto. Falta santidad en nuestro mundo. ¿Dónde están los Elías entonces? ¿Dónde están? Faltan más. Hay un remanente y usted es parte de eso, sí, pero faltan más Elías, más Ruth, más Déboras, más Esters.
Más gente con esa mentalidad espiritual. Podemos decir entonces que estamos viviendo días de Elías. Días de Elías. Estamos viviendo. En los días de Elías, el dios Baal supuestamente le garantizaba a sus seguidores el éxito, la fama, la prosperidad. Eso está pasando hoy también con algunos predicadores. No voy a decir nombres porque no me interesa. No me quiero atacar a nadie personal, pero sí les digo, tengan discernimiento en ese sentido. ¿Quiénes eran estos adoradores de Baal? Lo más triste, según el texto que estoy citando, es que era el pueblo de Israel. Fíjate que no era solo los paganos, era el mismo pueblo de Israel. En otras palabras, los que se supone que debían haber sido los fieles creyentes. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Falta compromiso espiritual, santidad, y falta eso en la misma iglesia cristiana. En la misma iglesia cristiana falta eso. Uno de los pocos predicadores que respeto, admiro mucho, se llamó, porque ya fue a la presencia del Señor, se llamó David Wilkerson. Y David Wilkerson, el predicador flaco de Pensilvania, que Dios usó para ganar a Nicky Cruz. Ese predicador, David Wilkerson, tiene un sermón que se llama The Anguish. Se titula The Anguish. En español sería La Angustia. Escúchelo, búsquelo. Yo nunca promuevo predicadores, muy pocos, pero ese es uno de los que sí digo, tiene un mensaje tremendo, especialmente ese sermón que él predicó de anguish, la angustia. En ese sermón David Wilkerson habla de la angustia que él sentía por la carnalidad, la falta de espiritualidad que él notaba en la iglesia, igual que Elías. En la angustia él predica acerca de que hay muchas cosas pasando que están repitiéndose como en los días de Elías. ¿Ves? Entonces los Baal siguen influyendo, ¿no? Lamentablemente siguen influyendo. El otro hombre de Dios al que me quiero referir hoy es Gedeón, el otro caso. Jueces 7:7. Ya, perfecto el número y el versículo. 7:7. Jueces 7:7. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Toda la historia no te la estoy contando, pero te resumo el punto. Es que lo que pasaba es que Gedeón quería ir a pelear contra estos madianitas, que era un enemigo de Israel. Y eran muchos, más que los israelitas, mejores armados que los israelitas, etcétera. Un ejército grande. Y Gedeón estaba preocupado, ¿cómo voy yo a ganarle a los madianitas con tan poco gente que tengo? Aparte de eso, como que no todos querían ir a pelear. Es como aquí el ejército en los Estados Unidos, han habido épocas en que ha sido mandatorio, ¿no? Ahora no lo es. Pero en caso de que haya una guerra, empiezan a ser mandatorio a todos los que tengan 18 años hasta los 35, 40, no sé, por ahí, que tienen que enlistarse en el ejército. Esa es la ley. Pues Gedeón estaba llamando a los hombres a la guerra y no querían ir. Muchos de ellos le salían con excusas a Gedeón. Entonces el Señor le habla a Gedeón y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, lleva a todos los soldados, lleva al grupo al río, y cuando se agachen a beber agua, fíjate quiénes cuando toman agua, levantan la cabeza y no sueltan la espada. Qué interesante, ¿no? Y así fue. 300, fueron 300 que hicieron eso. Los demás eran soldados descuidados. Usted ha visto un soldado que deja el rifle por ahí
No, un soldado nunca deja el rifle en ningún lado, lo tiene él cerquita, colgando aquí, cerca. Yo no he sido soldado, pero sí sé que sí son los soldados, los militares. Pues estos israelitas, algunos entonces lo hacían mal, dejaban la espada por ahí, qué sé yo, y estaba Gedeón viendo. Ese no me sirve, ese no es buen soldado. Mira donde tiró la espada ahí. Además agachó la cabeza y empezó a tomar agua. Que si mientras está con la cabeza agachada, se aparecen los madianitas, los enemigos, te acabaron. Pero si usted se agacha a tomar agua, mirando, chequeando, que no se aparezcan los madianitas, ¿qué quiere decir? Que usted es un soldado alerta. Espiritualmente, ¿qué te quiero decir con eso? Que espiritualmente Dios busca gente que esté alerta espiritual, gente que no esté descuidada a lo que está pasando alrededor en el mundo, gente que esté atenta al mover de Dios y también atenta, alerta al mover del enemigo para que no lo agarre descuidado o descuidado. ¿Me sigues? Y entonces le dice a Gedeón, mira, que se vayan todos los demás a la casa. Seguro los demás dijeron, qué bueno, no hay que ir a la guerra. Ajá. Pero es que no calificaron. Nosotros como iglesia, si nos piden ir a la guerra, vamos. Espiritualmente, sí. Al menos yo estoy dispuesto. Pero mucha gente a veces, cuando le hablan de que viene el anticristo, de que la bestia te va a poner una marca y todo eso, se asustan. Y yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí tampoco. Pero si tengo que estar, estaré. Y buscaré ser fiel en medio de esa situación. Amén. Amén y amén. El otro caso, los valientes de David. David tenía muchos soldados, muchos, pero igual había un remanente, un grupito fiel. Y se cuenta un relato en Primera de Crónicas 11:15, que es interesante, porque David estaba en la cueva de Adulam, estaba escondiéndose porque lo quería matar Saúl en aquel tiempo. Y David estaba con algunos pocos que lo habían ayudado, seguido, por eso le llamaban los valientes de David, los que se quedaron con él, a pesar de la situación, del peligro que había. Qué bueno es tener gente valiente alrededor tuyo, ¿verdad? Gente que se queda contigo en las buenas y en las malas. Los pastores apreciamos eso, pero todo cristiano sabe lo especial que es decir, hay gente que está conmigo siempre. Bueno, y dice el verso 15, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Había 30, pero solo descendieron 3. ¿Ves? 3 que hicieron algo diferente a los demás. Ellos, dice que descendieron a la cueva de Adulam, allí en el valle de Refaim, donde estaba el campamento de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los más feos, ¿verdad? Los enemigos de Israel, acérrimos enemigos de Israel, los filisteos. Y estos filisteos tenían su campamento, o sea que allí habían muchos de ellos. Campamento quiere decir que ahí estaban sus armas, sus caballos de guerra. Meterse ahí, olvídate, era peligroso meterse al campamento de los filisteos. Y David estaba entonces en la fortaleza, en esa cueva metido. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. O sea, los filisteos estaban en control. Tenían control total del territorio. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Yo creo que David quiso probar quiénes eran y quiénes no eran en ese tiempo. Porque les pone esa prueba. Fíjate, dice que habían filisteos en la guarnición, en Belén. Y David se le ocurre, ¿quién me diera agua del pozo que está a la entrada?
Ah, no, eso fue como dicen por ahí, un antojo difícil de complacer, porque significaría irse a meter a la boca del león, ir a donde estaban los filisteos y sacar agua de allí. ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Bueno, ¿se le cumplió el deseo, sí o no, a David? Veamos el verso 18. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Rompieron por el campamento, o sea, se metieron al campamento. Se atrevieron a ir al lugar peligroso. Eso espiritualmente significa que nosotros no tenemos que tener miedo a meternos donde el enemigo tiene control. Miren, en mi país, por ejemplo, y aquí lo he vivido también, recuerdo en Texas que lo viví también, en otros lugares, habían vecindarios que la gente no quería meterse, ni la policía inclusive a veces. Allá en San Antonio, Texas, nos metíamos a unos vecindarios que estaban controlados mucho por pandillas, y ni la policía quería meterse ahí. Pero nosotros íbamos un grupo de hermanos a evangelizar. Íbamos a un parque por ahí, nos poníamos a hablar y a predicar y se acercaban los muchachos pandilleros a ver quiénes éramos. Pensaban que éramos de la policía, pero les decíamos, no, nosotros no estamos aquí, no nos interesa robarles su territorio de drogas, pero nos interesa robarles su corazón para Cristo. Y ya se quedaban, ¿y estos quiénes son, verdad? Porque es esa manera de hablar. Pero nos metíamos al campamento. Eso es lo que quiero decir, al lugar peligroso. Y dice que estos tres hicieron eso. Sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Aquí está David, lo que querías. Sin embargo, en realidad yo creo que David lo que quería era ver quiénes eran valientes. A veces Dios nos pone pruebas y circunstancias en la vida que no entendemos. Pero en realidad Dios está probando nuestro coraje espiritual, nuestra valentía espiritual. A ver si somos cobardes o valientes en las circunstancias que se vienen sobre nosotros. Y David dice que en lugar de beberse el agua, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que usó esa agua como un símbolo de adoración. No fue que despreció a sus amigos, a los soldados valientes, sino que les dio una lección, más bien. Miren, esta agua vamos a usarla como un símbolo de adoración al Señor. Yo no la quiero solo para mí. Dice verso 19, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos tres valientes. Y quedaron registrados en la historia estos tres valientes. Son anónimos. La Biblia no nos da los nombres de esos tres valientes. Por ahí pienso que tal vez uno de ellos podría haber sido Abner. Algunos otros que sabemos se mencionan en otras partes de la Biblia como hombres que estaban siempre al lado de David. Abner era un general de David, del ejército. Posiblemente sea uno de ellos. Pero el texto no nos dice, queda anónimo. Lo que sí queda escrito es que hubieron tres valientes. Otra vez un número interesante, el 3, ¿verdad? ¿Cuántos tuvo Jesús cercanos a él? 3. ¿Cuántos vio que se aparecieron en el monte allí? 3. Que se aparecieron. El 3. ¿Cuántas personas tiene la Trinidad? 3. ¿Ves? Entonces, eso lo que significa es que hay siempre ese trío perfecto también. Ese trío de gente valiente. Hoy necesitamos gente como Gedeón y gente como David y soldados espirituales como los tres
que le trajeron el agua a David. Ahora, si estamos hablando de que hay indiferencia espiritual, que hay frialdad espiritual, preguntémonos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es eso, pastor? Jesús lo explicó. Dice Marcos 4, 18 al 19. Estos son aquellos quienes oyen la palabra y el cuidado de este mundo y su apego a las riquezas y la codicia de otras cosas entran en ellos, ahogando la palabra, y esta viene a ser estéril. Bien explicado lo dice Jesús. La razón de la indiferencia espiritual es que dejamos que el mundo ahogue la palabra en nosotros, se haga estéril, que el apego a las riquezas o a las codicias, a cosas, nos hagan ser espiritualmente secos, estériles. ¿Quién es un cristiano estéril? La palabra estéril quiere decir que no se reproduce, ¿verdad? Preguntémonos, ¿yo me estoy reproduciendo? ¿Hay otros que están viniendo a Cristo por mi testimonio? Si es así, gloria a Dios. Pero si no está pasando eso, ¿qué soy? Estéril, estéril. No estoy influyendo, no estoy logrando que otros vengan al Señor. Tal vez es que yo mismo he dejado que esas cosas del mundo me hagan ser ineficaz en mi vida espiritual. Podemos decir entonces que lo que dice Elías, lo que dice Gedeón, lo que dice la Biblia acerca de ser valientes, en realidad es ser santos. El reto es la santificación. El reto es la santificación. No estamos llamados a ser perfectos, o sea, en el sentido humano que lo entendemos. Nadie es perfecto en ese sentido, pero estamos llamados a buscar la perfección. ¿Me está entendiendo? Nadie puede decir que es un santo, santo, santo en el sentido popular que se entiende de ser santo, que camina en el aire y así. No, pero sí estamos llamados a vivir en santidad, a vivir diferente, a reflejar la imagen de Dios en nosotros, el carácter de Dios. Dice Romanos 12:2. Es un versículo que debemos memorizar, todo cristiano. Dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo o a este tiempo, se traduce en algunas otras versiones, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento. En otras palabras, analicen las cosas, disciernan. No sigan todo por seguirlo porque es moda, porque todos lo hacen. No como dice un dicho popular por ahí, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No seamos así como Vicente. Hay que ser diferentes, ir contra corriente. Tenemos que ser como los salmones. Usted sabe que los salmones van contra corriente siempre. El pez, los salmones, siempre van contra la corriente. Dicen que es raro ese pez, ¿verdad? Y por eso son tan buscados, son diferentes. O podemos ser sardinas. La sardina es lo opuesto. La sardina cae en el sartén facilito, porque va con la corriente. Y los pescadores saben eso. Espiritualmente no seamos sardinas, seamos salmones, vamos contra la corriente. Dice, no os conforméis a este siglo, renovaos por nuestro entendimiento, renovarse, es decir, pensar diferente, para que comprobéis. ¿Qué significa comprobar? Verificar, pasar por un filtro las cosas, ¿sí? No creerse todo porque sí, sino comprobar. Lo que escucho del mundo, las ideologías, comprobar, están de acuerdo, van paralelas, van alineadas con la palabra de Dios o contradicen la palabra de Dios. Si no está alineado con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, algo, no lo voy a hacer, no lo debo hacer.
Tengo que ser diferente. Comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Cuando es la voluntad de Dios no es desagradable. No, es agradable. Cuando es la voluntad de Dios no es más o menos. No, es perfecta. O sea, lo que es la voluntad de Dios va a ser lo mejor. Va a ser perfecto. Va a ser el propósito de Dios. Y en tu vida y la mía, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a discernir esa voluntad de Él. En este tiempo en que vivimos, como se dice, días de Elías. Días donde el mundo sigue otras cosas contrarias a la voluntad de Dios. Conclusión, tenemos que ser fieles, tenemos que ser remanente, como Elías. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. A mí me encanta ese pasaje, porque el Cordero, un animalito frágil aparentemente, un animalito manso, es el que va a vencer. El Cordero los vencerá. Entonces la iglesia, vos y yo como iglesia, ante el mundo somos como el Cordero. Estos cristianos, eso se los come cualquiera. No, tenemos que ser conscientes de que si seguimos al Cordero de Dios vamos a ser vencedores. Porque Él no solo dice que es Cordero, ¿qué más dice? Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Por qué nuestra iglesia usa el nombre? Nuestra iglesia aquí en Apopka se llama Casa del Rey. ¿Por qué cuando empezamos este ministerio escogimos ese nombre? Porque entendemos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y que tenemos que darle a Él esa prioridad, ese lugar, ese trono. Amén. La pregunta hoy es entonces, ¿es Jesús Señor de tu vida? ¿Es Jesús el Rey de tu vida, de tu casa, de tu corazón? Si digo que sí, es que entonces Él gobierna, que Él manda. Si Él es el Rey, yo soy su súbdito, yo soy obediente a Él. Si Él es mi Señor, quiere decir que Él es el soberano también, que Él está por encima de todo. Cuando es Señor de señores y Rey de reyes, no hay presidente que esté por encima de Él. No hay sistema político, no hay pastor o predicador o profeta o apóstol de los que se andan por ahí promoviendo que esté por encima de Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Gloria a Dios. Aquí no dice los que son evangélicos o católicos, o de testigos de Jehová, o lo que usted quiera. Ahí dice los que están con Él. Si estás con Él, estás en el grupo correcto. Los que están con Él son llamados, ¿cómo? Elegidos y fieles, como Elías. Elegidos y fieles. Quiero retarte hoy a que seas elegido y fiel. Ya elegido eres porque Dios te ha invitado. Él dice, vengan a mí todos. Ahora, que seas fiel depende de ti. Sabes que eso de ser fiel es algo que no depende de Dios. Sí, depende de ti. Porque Dios te dio libre voluntad. Tú decides si quieres ser fiel o no. Tú decides. Hoy te invito a que seas fiel por tu decisión de seguirle. Vamos a orar. Aquí, Señor, estoy presentando esta palabra, afirmando esta palabra como palabra tuya, no mía, y pidiéndote que esta palabra hoy caiga en buena tierra, que haya alguien que la ha escuchado y que diga, yo quiero ser fiel, yo quiero ser un Elías, yo quiero ser una Ruth, una Esther, un Gedeón, un varón o una hembra, mujer de fe, guerrera, fiel.
que el mundo no me arrastre, Señor. Dile, Señor, que yo no adore a Baal, a los Baales modernos. Señor, que yo te siga a ti, ponga mi mirada en ti. Quiero ser tu remanente, quiero serte fiel. En el nombre tuyo, Jesús, yo oro para que eso se cumpla. Afirmo mi pacto contigo de ser fiel. En tu nombre, Señor, lo afirmo. Amén. De nuevo les digo siempre que si usted siente en su corazón esa palabra como una palabra para usted, que me deje saber, que me escriba. Junto contigo que nos has escuchado allí a través de esta grabación, decláralo también. Y que estos días de Elías sean días de avivamiento más bien, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.